Durante casi 100 años el municipio de Agua de Dios fue uno de los lazaretos o leprocomios más grandes y conocidos del país. Pero hoy en día, la enfermedad de Hansen quedó en el pasado y es la base para contar la historia pero construir un nuevo futuro. Por eso hoy en Somos Región conoceremos esa historia, pero también conmemoraremos los 2 años de la avalancha que afectó a Mocoa y amasaremos tradición con Amparo Rivas y su trabajo en el Huila. Agua de Dios fue creado a la fuerza, pues no era más que un punto de referencia en el camino de Girardot a Bogotá, y a finales del siglo XIX se convierte en el lazareto al que eran enviados los enfermos de lepra. Hoy la historia se sigue contando y viviendo, por eso se creó el Museo Médico de la Lepra, y María Teresa es la apasionada mujer que por fortuna mantiene vivo este lugar. María Teresa, qué gusto venir a saludarla, conocerla a usted, conocer un proceso muy importante que están llevando aquí en Agua de Dios, pero yo quiero empezar por aquí. ¿Cómo así que aquí hubo una moneda propia? Claro, esas fueron una de las medidas que tomó el Estado colombiano ante la circunstancia y la situación de contagio que se hablaba mundialmente de la enfermedad de la lepra. Ese fue uno de los mecanismos que tomó el Estado colombiano, digamos que para que no se diera la propagación de la enfermedad en el resto del país. Entonces, quiero que me contextualice, porque llegué a Agua de Dios en donde por muchos años hubo justamente ese estigma, esa mala interpretación, esa equivocada lectura de lo que era la enfermedad de la lepra. Y aquí llegaron muchos, por no decir que todos los enfermos de lepra del país. Devolvámonos en el tiempo. ¿Eso cuándo empezó? ¿Por qué incluso terminaron todos metidos acá? Bueno, lo primero que yo quiero resaltar aquí y que siempre lo hacemos como institución, el Sanatorio de Agua de Dios, es una empresa que nace en 1870 con la finalidad de atender a esos enfermos de lepra a nivel nacional. Sí. Que la enfermedad no se transmite sexualmente, no es heredable, no es congénita y necesita unas condiciones muy especiales para que se desarrolle el bacilo. Por consiguiente, por el hecho de venir a Agua de Dios, no se van a contagiar de la enfermedad. Ni si yo la toco. Usted. Ni si usted me toca, nada. Ni nos abrazamos, ni nos saludamos, ni comemos, ni corremos las calles nuestras, no va a pasar eso. Perfecto. Ahora sí hagamos ese viaje, que es muy importante entonces en la historia. ¿Cómo es todo ese proceso para que los enfermos de lepra lleguen aquí? Inicialmente, en 1870 se crea una institución para que atienda a los enfermos de elefantiasis. Esa era como la forma en que se le decía a los enfermos de lepra en ese entonces. Cuando Mauer Hansen declara que la lepra es altamente contagiosa, todos los países se dedican a tomar medidas frente a estos enfermos. Una de las medidas que toma Colombia es crear una junta médica para que atienda todos los requerimientos que hay que tomar y las medidas que hay que tomar frente a qué hacer con los enfermos de lepra en Colombia. Se crean 3 lazaretos en Colombia. Los principales, digamos, como que hoy se mantienen vigentes, es el de Contratación en Santander y el de Agua de Dios aquí en Cundinamarca. Las medidas que se tomaron era que coger a todos los enfermos de lepra del país, entregarlos a la policía. Ellos los llevaban a las estaciones de tren, los metían en unos vagones, que el vagón estaba marcado con una bandera amarilla. Allí eran metidos todos los enfermos de lepra sin sillas, ni acomodaciones, ni ningún estilo de eso, simplemente como animales, eran recorriendo todo el país hasta que llegaban a Tocaima. En Tocaima, en la estación del tren, allí eran recibidos también por los policías y ellos eran traídos por un camino nacional. Principalmente aquí lo que nosotros tratamos de mostrar es cómo unas condiciones desde la parte médica llevaron a una situación de violación de derechos humanos con los posibles enfermos de lepra. ¿Por qué posibles? Porque hemos encontrado fotografías médicas donde encontramos enfermos de labios leporinos traídos acá
como enfermos de lepra. La cuestión es que se les dijo a los secretarios de lucha antileprosa, que eran los que atrapaban a los enfermos con las policías, vayan y cojan a todo enfermo de lepra, y ellos preguntaron, ¿y cómo hacemos para distinguirlos? ¿Cómo hacemos para identificarlos? Sí. No, el que tenga situaciones físicas o situaciones de incapacidad. Algo que se saliera de lo normal. Sí, exacto. Esos son enfermos de lepra. Entonces, por eso podemos evidenciar que aquí hubo mucho error médico en ese sentido. Uno ve, por ejemplo, este mapa y dice, esto es un campo de concentración, y se inventó antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se supone que se los inventaron. Entonces pasaba eso, pero también pasaban otras cosas. Claro, está el hecho de crear una cédula especial para los enfermos de lepra, que no era más sino que un cardes con número y fotografía, porque no tenía ningún valor. Acordémonos que a los enfermos le anularon todos sus derechos civiles constitucionales, no podía heredar, no podía votar, no tenía ningún tipo de estas, digamos, condiciones, claro, que pero nosotros si ni como siquiera podía ciudadanos usar teníamos. nuestras monedas. Pero después de eso, en 1907, el Estado colombiano toma unas medidas más drásticas con el enfermo de lepra, y es cuando hace el acordonado sanitario. Alambre de púa, 20 centímetros de diferencia entre uno y otro, una altura casi de 4 metros, pero es doble alambrado. Y fuera de eso, policía por fuera y policía por dentro. Antes no hubo una presencia médica así asistencialista. Lo que hubo fue la venida de las comunidades religiosas. Claro, pues como ya usted menciona esa parte médica, quiero que me lleve entonces también a otra parte que hay aquí en este museo y sigamos conversando. Mientras seguimos recorriendo y conociendo estas muy calurosas calles en el municipio de Agua de Dios, quiero invitarlos para que vayamos a la capital del Putumayo, porque hace 2 años sucedió la tragedia de Mocoa que enlutó al país. ¿Qué ha pasado? Vamos a conocer esta historia y volvemos para seguir hablando de Agua de Dios después y más allá de la lepra. Nosotros nos sentimos bendecidos, orgullosos, agradecidos con este bosque, porque para nosotros el significado del bosque es la vida. Mi nombre es Anita Ortiz, soy guardiana de Bosques de Paz y Ambiente. Cuando hubo la avalancha, ese bosque que habíamos cuidado por más de 25 años fue el que nos favoreció de morir en esa avalancha, fue el que nos protegió reteniendo con todas las fuerzas de los árboles que habían aquí, toda la palizada y las inmensas rocas que venían. El ministro de ese momento, Luis Gilberto Trujillo, dijo: aquí tenemos que hacer un bosque de paz, y en ese proyecto había una parte en donde dice que se debía formar un grupo de personitas para conformar el grupo de guardianes de paz, que estamos encargados de cuidar nuestro bosque, protegerlo, restaurarlo, y esa es la actividad que hemos venido realizando. En algún momento las personas se aburrieron porque el proceso de construcción estaba muy demorado, entonces vinieron a reclamar parte de la parte que les correspondía del bosque porque ellos querían construir. Entonces les explicábamos que no, que el bosque era muy importante, que ellos ya habían vendido, que habían perdido sus derechos. Pero muchos, inclusive de los vecinos que vivían acá, querían que se tumbara el bosque y se construyera. De tal manera que nos tocó una lucha dura, hicimos la asamblea y ganamos simplemente por un voto que fue el que nos dio el poder para conservarlo. Desde la institucionalidad iniciamos este proceso que fue empoderándonos y nos hizo sentir mucho cariño hacia lo que es los bosques. Cuando el bosque afortunadamente salvó toda una comunidad de un barrio ubicado acá en Mocoa, y desde allí sentimos el cariño por sembrar, el cariño por conservar,
y fue un cariño que se fue transmitiendo hacia la comunidad, que en medio de todo el proceso, que aproximadamente duró 10 meses, pudimos generar otros procesos adicionales como fue la reconciliación, la resiliencia, la preservación y la unión. Para nuestros árboles, para nuestro bosque, pues digamos que viene una vida nueva, una vida de recuperación, y yo diría que más para el bosque, para nosotros y para toda la comunidad. Como jóvenes y líderes, tanto sociales, ambientales, debemos ayudar a salvar el planeta. Por eso en esta oportunidad hemos hecho todo lo que es, se ha creado un club de jardín, que es el Club Jardineando. Aquí están todas las mujeres del barrio y también los jóvenes que ayudamos a embellecer los senderos, bosques de paz. Así nosotros seamos tan egoístas con la naturaleza, que nos siga apoyando y nos siga generando ese voto de confianza y de tranquilidad. Por eso es que uno los mira a ellos como muy aferrados a lo que es el bosque. Para nosotros fue muy triste cuando después de la avalancha vimos que varios arbolitos habían dado la vida por nosotros. Sentíamos ese dolor y al mismo tiempo el agradecimiento con nuestro bosque, que lo cuidamos con tanto cariño, y él terminaba dando la vida por nosotros. Y esta otra parte de nuestra conversación, María Teresa, evoluciona en muchos aspectos, pero empecemos por la evolución médica. Aquí lo que vemos en esta sección, digamos, primero es una medicina especializada. Se toman todo tipo de medidas frente al enfermo de lepra, probando a ver qué era lo que más le servía. Incluso se hicieron autoexperimentaciones también los enfermos al utilizar hierbas, a utilizar medicina homeópata. Buscando soluciones. Buscando una solución, digamos, a su situación médica. Pero vemos que también todo este proceso hizo que nosotros evolucionáramos, siendo inicialmente lazareto, leprocomio, leprosorio, hoy día Sanatorio Agua de Dios, empresa social del Estado. Se le dieron condiciones también muy especiales, digamos, para que llegara todo este proceso de avance científico y todo ese proceso de experimentación. Primero, hay que saber que es una enfermedad de salud pública que está reconocida por el Sistema de Salud de Colombia, que tiene un tratamiento efectivo 100%. Y es lo que ustedes pretenden desde acá, que entendamos eso, que hablemos sin miedo de una enfermedad que, si bien marcó un municipio, no es por lo que se debe generalizar tampoco. No hay que tenerle miedo a la lepra, hay que hablar de lepra. Somos personas comunes y corrientes en Agua de Dios, que tienen una condición especial histórica muy bonita, pero fuerte culturalmente, como un pueblo que nace a partir del aporte de toda la cultura de Colombia. Entonces se nos debe reconocer, es por esa fortaleza cultural. Agua de Dios tiene todo, pero no como enfermos de lepra, sino como un pueblo fuerte y muy bonito para conocer. Hay mucho por aprender aquí en el municipio de Agua de Dios, así como también hay cosas por enseñar en Tesalia, en el departamento del Huila. Hay familias que se han dedicado durante generaciones a el manejo del barro, más exactamente a hacer vasijas. Pues conozcamos esa historia y luego volvamos aquí a Cundinamarca para seguir hablando de Agua de Dios.
comenzamos a trabajar y es que nos entregamos totalmente. Es algo muy bonito para nosotros, algo hermoso que heredamos. Mi nombre es Amparo Rivas, nací en el municipio de Palermo, actualmente vivo en Tesalia y mi ocupación es fabricar vasijas de barro. Desde pequeñita nosotros nacimos, es decir, en esta ocupación, sí, en este arte. Desde mis abuelos, porque mis abuelos maternos, mis abuelos paternos, ellos hacían elaboraban esas vasijas de barro. Y mi mamá aprendió de la mamá, de la abuela, y así nosotros también aprendimos. Nosotros desde que nacimos prácticamente viendo a mi mamá trabajando el barro, haciendo esas vasijas de barro. Los sábados ellas salían, las vendían, con eso ella hacía el mercado para darnos el sustento diario. Eso primero hay que ir a buscar el barro. Se le echa agua a ese barro para que se ablande. Cuando ya esté blandito, si es esta semana que vamos a hacer que entra, entonces ya la podíamos pilar el otro sábado. Eso se almacena en aquel rincón de la casa, se tapa con hojas de plátano verde para que no se vaya a secar el barro. Ya el lunes uno se coloca a hacer. Se amayuga bien el barro, se despepita. Despepitar quiere decir sacar toda la piedra que tenga, porque si se deja piedra, eso se puede totear la vasija. Con una piedra que tenga de una vez se totea la vasija. Y ahí sí, después de despepitado, se pone a hacer la vasija que uno quiera, la figura que uno quiera. Bien sea una tinaja, bien sea una tuca, un tiesto para asar el asado huilense. Al otro día coge uno la misma cuchara con que se ha armado y se pulen. Todos los desperfectos que le ha quedado a la vasija se pule con esa misma cuchara, tanto por fuera como por dentro. Entonces se le unta esa tierra colorada, se deja secar, se alisa y es el brillo que se le da a la vasija. Ya ahí se dejan para el otro día. Al otro día, si están para dar el propio brillo, entonces cogemos otra vez la piedra, se le da el brillo con esa piedra y ya cuando ya está con ese brillo se deja otra vez secar y ahí sí queda lista para llevar al horno, para asarla. Se sacan, ya después de asadas sí se sacan y quedan listas para sacarlas al mercado. A nosotros nos motiva mi mamá, la memoria de ella, porque eso es un legado y un ejemplo que ella nos dejó y cada vez que nosotros estamos trabajando la recordamos totalmente, no se nos va de la mente. Y de los abuelos, ¿no? Claro está, porque mis abuelos también, ellos toda la vida también trabajaron en este arte. Todas estas vasijas de barro, para nosotros es entrega, amor y mucho trabajo. A mí me gustaría que mis sobrinos siguieran este arte, así fueran unos 2 o 3, como lo hicimos nosotros con mamá. Pero que no se acabara, porque esto es un legado familiar, que desde los abuelos, mi mamá, todo, entonces eso sería la alegría más grande, de que continuara, que no dejaran acabar esta herencia. Si bien los habitantes del municipio ligan su historia personal a la lepra, hay algunos como el maestro Gilberto, que convirtió esa faceta en una nueva oportunidad. Maestro Zamora, hay un buen lugar para conversar con usted y es esta biblioteca y tener al fondo sus obras. Es un gusto saludarlo, maestro, y quiero conocer un poco de su vida. ¿Cómo se vincula usted a la pintura? Y eso está muy ligado a lo que pasa aquí en Agua de Dios. ¿Cuándo llega usted aquí y cómo se encuentra con la pintura?
Bueno, yo llegué en el año 1953. Yo vine a trabajar en el campo, trabajé en el pueblo. Pintando también porque yo era un muchacho muy aficionado a la pintura. Yo pintaba con pinturas de agua y nunca conocía el óleo. Y en 1970 llegó unos holandeses y ellos fundaron unas escuelas que fue la de artesanías, cerámica y pintura. Es decir, a usted ya le gustaba la pintura, pero Sí. apenas conocía como las técnicas básicas. Sí, sí, señor. Con el maestro José Ángel yo entré a aprender a practicar. Hablemos entonces de sus pinturas, ¿de qué se tratan? La técnica mía es primitivista y yo pues siempre he pintado primitivismo. También hago copias artísticas. ¿Y el primitivismo es una técnica o es captar la realidad de alguna manera? Porque Sí. no manejo muy bien el tema. Como pintar la vida del campo, Ajá, la vida de una ya. ciudad. Pues maestro, es un gusto conocerlo, ver su trabajo y pues sentarme con usted y conversar un poco. Muchas gracias y pues para llevar 50 años pintando usted está mejor que yo incluso. Muchas gracias, maestro. A usted, que muchas gracias. Del dolor se pasó a la alegría, pero no sin antes transitar por el anecdotario y las curiosidades. Este es el caso de Efraín, quien al ritmo de la música y la escritura busca que Agua de Dios cimiente su futuro en su importante pasado, pero sin quedarse en él. Efraín, gracias por recibirme en su casa. Siempre será un gusto conocer personas como usted, además con tanto talento, porque yo no me voy aquí a poner a mencionar todo lo que hace usted porque me quedaría haciendo una lista infinita, porque es artista, es músico, escribe, hace televisión, hace radio, bueno, una cantidad de cosas que por eso es quizás la persona indicada para venir a conocer un poco más de esa historia de Agua de Dios, porque Agua de Dios pues tiene un pasado que lo ha marcado y que pues ha hecho que se vuelva una referencia en algunos aspectos en nuestro país. Pero hay otros desconocidos y es justamente por lo que quiero hablar con usted. ¿Cómo llega usted acá? Sí, mis padres vivían en Caño del Oro. Ambos eran costeños. Se conocieron, se casaron y vivieron en Caño del Oro, que era un sanatorio para enfermos de lepra. Allí nací yo, en unas circunstancias muy difíciles, porque solamente había un médico, hasta que un día llegó una noticia fatal. En 1950, el gobierno de Mariano Ospina Pérez decidió bombardear Caño del Oro y trasladar a sus enfermos a Agua de Dios para que Caño del Oro, como Lazareto, no le dañara la visión turística a Cartagena, porque Caño del Oro está perfectamente frente. Es lo que hoy es la isla de Tierra Bomba. Que es lo que hoy es la isla de Tierra Bomba. Ya los habitantes de Agua de Dios, que eran del interior, pues casi todos en esa época de Cundinamarca y Boyacá, empezaron a recibirlos. Ese Agua de Dios, ¿cómo debemos entonces verlo hoy en día, Efraín? Ya que no es el pueblo de los enfermos ni el pueblo allá quedado en el tiempo, ¿cómo debemos entenderlo hoy? Hay que verlo como la mezcla de los fenotipos de Colombia. O sea, una mezcla increíble que dio una idiosincrasia también diferente. Y yo quiero insistir en que Agua de Dios tiene un gran futuro también desde el punto de vista turístico. Es un gusto conocerlo, Efraín, y poder conversar esto con usted. Muchísimas gracias, César. La historia de Agua de Dios es una de esas que nadie dudaría en catalogar como triste, pero que por lugares y personajes como este que me recibe el día de hoy, hace que valga la pena venir a disfrutar de un lugar que ha cambiado el dolor y la tristeza por la alegría y la memoria. Historia tan importante como la que se vive en Mocoa al conmemorar 2 años de la tragedia, o como la que se amasa año tras año en Tesalia buscando mantener una tradición. Historias grandes, historias importantes, historias que hacen que todos digamos que somos región.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.